los negocios con un dinero comunitario, que generalmente no pasa por un acta notarial. Y a mí siempre me gusta decir que incluso la gente del norte de China admira a estas personas porque son capaces, ¿no? Porque son capaces de hacer este tipo de pactos orales. Porque contrariamente a lo que la gente dice, los chinos viven entre ellos. No sé, por ejemplo, si pregunto a Joana, si a tu restaurante solo van chinos, ¿qué te pasaría? No hay chino. Los chinos que viven en Cataluña es luchador, es paga impuestos, es para construir ese país. A veces les tenemos que decir que en la escuela china mejor practicar chino, pero a veces es inevitable que en el patio, cuando se juntan ellos, entre los niños chinos, hablan catalán. Para los chinos recién casados de aquí, los invitados, en vez de darles regalos, no les dan dinero. Entonces, muchas veces después de banquete o después de casamiento, con el dinero recibido, es posible montar un negocio. Lo que me gustaría hacer es coger los buenos de los chinos y los buenos de los españoles. Hace 12 años el primer sitio que llegué a Santa Coloma de Carabanchel. Te lo digo, ahí es como mi segundo pueblo. Dice que entre los propietarios chinos de las peluquerías y de las tiendas de masajes, más del 90% de ellos están en contra de sus trabajadores que se dedican a los negocios de sexo. Ellos creen que el gobierno tiene que tomar las medidas para normalizar más este sector. Como hoy es el día 21, ¿no? Que es el último día para pagar impuestos trimestral. Yo como hago traducción, ya he pagado eso esta mañana. Los extranjeros como nosotros, como otros extranjeros y como los españoles, pagamos todo igual. Nosotros asumimos como un gran valor el tema de la innovación, la capacidad de adaptación, la capacidad de emprender, buscar nichos, ¿no? Nuevas actividades, y parece que por eso mismo se las estigmatiza, ¿no? Para entender mejor la comunidad china también hay que tener en cuenta la diversidad dentro de la misma comunidad, porque no somos homogéneos, es que venimos de diferentes lugares de China. Como China es un país enorme, tenemos diferentes costumbres, culturas, incluso diferentes lenguas. Tenemos previstamente ahorrar, entonces trabajamos y ahorramos más que lo que cuenta. Sección de sanitaria a nuestro bar, yo al principio digo, jo, pero luego pensar, mira, viene, nos dice eso, pues está muy bien, así nos normaliza el negocio. No es que no queramos integrarnos, sino que a veces tampoco el ambiente no nos facilita tampoco. Chinos son muy diferentes y está haciendo un señor aquello, es lo que están haciendo ellos. No estamos haciendo todos los comerciantes chinos. Solamente quería decir, no generice a nadie si no lo conoces, ni español ni chino. Creo que aquí será mi sitio. Hasta un día la gente de aquí me echará de España, yo me quedaría aquí.